un punto importante que tenemos que conocer es este de acá. ¿Cómo y por qué se expresa el fenotipo masculino? El fenotipo masculino está expresado o se debe expresar por dos características: la expresión del cromosoma Y y la expresión de los andrógenos. Dentro de la embriogénesis, si el cromosoma Y se expresa, o sea, no solo basta que esté el cromosoma Y, sino tiene que expresarse, el feto, el embrión va a derivar en un fenotipo masculino, de genitales internos. Entonces, si el cromosoma Y se expresa, los genitales internos van a ser masculinos. Por otro lado, si los andrógenos se expresan, los genitales externos van a también a derivar en masculinos. Caso contrario, si no se expresan los andrógenos, o si no hay, la expresión se va a dar hacia un fenotipo de genital externo femenino. Y si no se expresa el cromosoma Y, igual los genitales externos van a ser femeninos. Entonces, con esto es importante conocer para poder deducir qué genotipo o qué fenotipo de genital interno o externo va a tener el paciente según su cariotipo o según los datos que nos den. Amenorreas. La amenorrea es la falta de regla, simplemente eso, que esta puede ser primaria o puede ser secundaria. Cuando es primaria es que una paciente que nunca ha tenido regla, no ha tenido regla hasta después de los 16 años, entonces pensamos en una amenorrea primaria. Si pensamos en una amenorrea secundaria, es una paciente que ha tenido regla antes, pero que ahora no presenta regla por más de 3 meses. La amenorrea primaria, su principal causa va a ser la disgenesia gonadal, y dentro de estas la más frecuente es el síndrome de Turner. Dentro de la amenorrea secundaria, su principal causa es el embarazo. La amenorrea primaria puede ser orgánica o no orgánica. Dentro de orgánica encontramos las periféricas y las centrales. Dentro de las periféricas tenemos la disgenesia gonadal, dentro de cual encontramos el síndrome de Turner, que es la más frecuente, el síndrome de Suyer y la disgenesia gonadal mixta. También tenemos la alteración del conducto mulleriano o síndrome de Rokitansky, la falla la falla en los andrógenos, que puede ser una respuesta muy intensa o puede ser una falta de respuesta a los andrógenos, y en los cuales tenemos dos síndromes: el síndrome de Morris y la hiperplasia suprarrenal congénita. Y también puede ser alteraciones vaginales o del himen imperforado o atresia vaginal. Dentro de las causas orgánicas centrales de la amenorrea primaria tenemos la amenorrea psíquica, que se da principalmente por estrés o por miedo al embarazo, y esto fisiológicamente se da por un aumento de la hormona liberadora de la corticotropina en el hipotálamo, que altera la secreción pulsátil de hormona liberadora de la gonadotrofina, y por ende va a disminuir la concentración de gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante, alterando el ciclo menstrual. Lesiones del hipotálamo y la hipófisis, que pueden destruir o alterar tanto el parénquima como la red vascular por la cual se transportan las hormonas dentro del eje hipotálamo hipófisis ovario. Pubertad retrasada, hipogonadismo hipogonadotropo o un síndrome neurogerminal. Dentro de las causas no orgánicas de la amenorrea primaria tenemos la anorexia nerviosa y la amenorrea deportiva. Ambas tienen un agente etiológico similar. Dentro de la anorexia nerviosa, principalmente en pacientes bulímicas, ¿no? En el 25% de ellas la amenorrea va a ser la primera manifestación clínica, incluso antes de una pérdida importante de peso, y principalmente se va a dar por una disminución en la secreción de gonadotrofinas. En el caso de la amenorrea deportiva, el ejercicio intenso, la pérdida de peso, altera la secreción pulsátil de la hormona liberadora de la gonadotrofina, disminuyendo la concentración de las gonadotrofinas, de la folículo estimulante y luteinizante. A la vez también el aumento de endorfinas, el aumento de lipotropina, el aumento de adenocorticotrópica, de hormona adenocorticotrópica, van a alterar la secreción de estas gonadotrofinas, disminuyendo su concentración y alterando el ciclo nervioso, el ciclo genital femenino. Repasemos más profundamente las causas periféricas de la amenorrea primaria.
Dijimos que la principal causa de amenorrea primaria es la disgenesia gonadal, y dentro de esta se encuentra el síndrome de Turner como la más frecuente. El síndrome de Turner es una paciente con cariotipo 45X0, y aquí comencemos el repaso. Si es 45X0 quiere decir que como no hay cromosoma Y, los genitales internos van a ser femeninos. No hay ninguna alteración androgénica, quiere decir que los genitales externos también van a ser femeninos. Pero esas pacientes presentan unos ovarios que son reemplazados por cintillas fibrosas, quiere decir que no tienen folículos. Al no tener folículos, no tienen esa característica del folículo, tener su capa tecal y su capa granulosa. Quiere decir que no va a haber muchos andrógenos gonadales. Y al no haber muchos andrógenos gonadales, estas características de los genitales externos van a ser inmaduras. Van a presentar talla baja y van a presentar malformaciones asociadas, cardíacas como la coartación de la aorta, y entre otras como el enanismo, el cubitus valgus, el pterygium coli. Dentro de lo que es el síndrome de Swyer, es una paciente, o es un paciente, porque su cariotipo es masculino, es un cariotipo 46XY. Pero recordemos que lo que dijimos es que lo que hacen que los genitales internos sean masculinos es la expresión de este cromosoma Y. Pero este paciente tiene un cromosoma Y que no se expresa, y al no expresarse, sus genitales internos van a ser femeninos. Entonces este paciente en la práctica actúa como un 45X0, porque ese cromosoma Y no funciona. Entonces estos pacientes van a ser con un fenotipo de genital interno femenino y externo femenino. Están bastante asociados con el gonadoblastoma. Entonces recordemos, síndrome de Swyer, relacionémoslo con el gonadoblastoma. La disgenesia gonadal mixta es una patología en la cual el paciente tiene un cariotipo 46X0 o 46XY, y al tener este mosaicismo puede o no expresarse cromosoma Y. Entonces el paciente puede ser una mujer fenotípicamente fértil, normal, o un hombre fenotípicamente fértil, normal. Pero este paciente tiene algunas características importantes que lo asemejan al síndrome de Turner, como talla baja y algunos estigmas propios del síndrome de Turner, pero es fértil. En las alteraciones del conducto mulleriano, este paciente es en el cariotipo un 46XX, quiere decir que es una mujer con genitales internos y externos femeninos, pero que estos conductos mullerianos no han permeabilizado adecuadamente y no han formado un útero y los 2/3 de vagina que deberían formar, y es por eso que estos pacientes son infértiles, porque no tienen útero y no tienen vagina, los 2/3 superiores de vagina. Quiere decir que en el examen físico vamos a encontrar a una paciente cuya vagina acaba en un fondo de saco ciego y corto. Están asociadas a malformaciones cardíacas y renales de la misma manera. En las alteraciones vaginales y del himen tenemos el himen imperforado, una causa también de amenorrea, y la agenesia vaginal. Son causas que se pueden determinar por un examen físico. En el origen androgénico de la amenorrea primaria periférica tenemos dos causas, el síndrome de Morris y la hiperplasia suprarrenal congénita. El síndrome de Morris, o feminización testicular o pseudohermafroditismo masculino, es un paciente que tiene un cariotipo 46XY, o sea, sus genitales internos son masculinos, tiene testículos que están intraabdominales, o sea, tienen criptorquidia, tienen andrógenos, sí, pero estos andrógenos, sus receptores androgénicos están bloqueados y por ende no se expresan los andrógenos, y al no expresarse los andrógenos, sus genitales externos van a ser femeninos. Como este paciente tiene criptorquidia, al final va a ser infértil, y está bastante asociado a esta patología con el disgeriminoma. Entonces recordemos, síndrome de Swyer, gonadoblastoma, síndrome de Morris, disgeriminoma. La hiperplasia suprarrenal congénita es lo contrario del síndrome de Morris. Es un paciente con cariotipo femenino, 46XX.
quiere decir que genitales internos son femeninos, pero tiene una mayor producción de andrógenos suprarrenales, y esto por una alteración enzimática que puede ser de la 17 alfa hidroxilasa o de la 21 alfa hidroxilasa, siendo la más frecuente esta última. Entonces, al haber muchos andrógenos, los genitales externos van a derivar en masculinos. Entonces, esas son las causas androgénicas de amenorrea. Dentro de la amenorrea secundaria, que es la amenorrea de una paciente que ha presentado previamente regla, pero que no la presenta por un tiempo mayor a 3 meses, la primera causa es el embarazo. Entonces, en toda paciente con amenorrea secundaria hay que descartar el embarazo. Pero pueden haber otros causales, como el factor uterino, el síndrome de Asherman o de las sinequias uterinas, pacientes que han tenido legrados en los cuales se ha arrastrado o se ha alterado la capa basal endometrial, entonces ya no va a responder al estímulo estrogénico y no va a proliferar. Causas ováricas como la insuficiencia ovárica, que puede ser un fallo ovárico precoz porque se han agotado los folículos y al agotarse ya entra en una menopausia precoz, o un síndrome ovárico resistente, especialmente por algunos fármacos o agentes radiactivos que puede alterar o matar esos folículos que ya no van a responder a las gonadotrofinas, o tumores ováricos que van a infiltrar el parénquima y van a alterar la estructura de sus folículos. Entre otras causas tenemos también las causas suprarrenales, ¿no? El aumento de cortisol, las causas tiroideas, el hiper o hipotiroidismo también puede causar amenorrea, más frecuente el hipotiroidismo. Dentro de las causas centrales, el síndrome de Sheehan, que tiene como historia clínica una paciente que ha tenido una cesárea con un sangrado masivo, en el cual este sangrado va a producir una necrosis isquémica de la adenohipófisis con muerte celular de las células gonadotropas. Es una paciente que después de una cesárea con bastante sangrado no produce leche, porque recordemos que la adenohipófisis también tiene células galactotropas que producen prolactina y que es la encargada de la producción de leche, y al haber una necrosis isquémica no va a haber producción de leche por falta de prolactina, y ese es el síndrome de Sheehan. La hiperprolactinemia también es un causal de una amenorrea secundaria y es un causal muy frecuente junto con el hipotiroidismo. Los tumores hipofisiarios, ¿no?, que van a alterar el parénquima de las células gonadotropas, y el craniofaringioma. Dentro de los fármacos también tenemos los anticonceptivos orales, la reserpina, la digoxina, entre otros. Repasemos este flujograma para poder entender más a fondo cómo manejar una amenorrea. Si tenemos un cuadro de amenorrea hay que determinar si es primaria o secundaria. Si es primaria, es que no ha tenido regla previamente, y pensemos en una disgenesia gonadal como primer paso. Si es secundaria, que es lo más frecuente, descartemos como primer paso el embarazo. Si hemos descartado el embarazo, pasemos a hacerles pruebas, un dosaje hormonal, TSH y prolactina. Si la paciente tiene concentraciones elevadas de bacterias de las hormonas, tenemos que tratar ese cuadro. Si no lo tiene, si está normal el dosaje hormonal de prolactina y de TSH, pasaremos con la prueba de los gestágenos como primer paso. ¿Y en qué consiste la prueba de los gestágenos? 5 a 10 miligramos por día de acetato de medroxiprogesterona por 5 días. Si la paciente presenta sangrado, quiere decir que la causa de su amenorrea era por falta de progesterona. Quiere decir que había una anovulación. Había fase proliferativa, pero no había fase secretoria. No había una progesterona que madure ese endometrio y que ayude a que se descame luego de pasado un tiempo, que es de 13 a 15 días. Pero si la paciente no presenta sangrado a pesar de los 5 días de acetato de medroxiprogesterona, pasaremos a lo que es el test de estrógenos y progestágenos. Vamos a dar los dos por 3 meses. Si presenta sangrado, quiere decir que lo que faltaba era el estrógeno.
¿no? Si no presenta sangrado, quiere decir que la falla es anatómica. No hay un endometrio basal que responda al estímulo estrogénico. Entonces, pues, pongámonos a buscar lo que es la parte uterina, síndrome de Asherman posiblemente. Si no responde, quiere decir si responde al estímulo estrogénico, quiere decir que no está produciendo estrógenos. Entonces la falla hay que ver si está en el ovario, que es que su capa granulosa no produce estrógenos, no hay aromatasa para que produzca estrógenos, o si es que no hay gonadotrofinas que lo estimulen. Entonces haremos el test de gonadotrofinas. Si medimos las gonadotrofinas y encontramos que estas gonadotrofinas están elevadas, ¿no?, de 3 a 4 veces su valor normal, que es aproximadamente 10, vamos a determinar que es una falla ovárica. El ovario no responde al estímulo de las gonadotrofinas y podemos pensar en un síndrome de ovario resistente, una falla ovárica precoz, ¿no?, una menopausia precoz. Pero si responde a ese estímulo, quiere decir, o si la cantidad de gonadotrofinas está disminuida, quiere decir que no se está produciendo adecuadamente. Y eso puede ser de dos causas: que el hipotálamo no esté estimulando a la hipófisis para que produzca gonadotrofinas, o que la hipófisis no está produciendo. Entonces haremos el test de la hormona liberadora de la gonadotrofina. Le daremos análogos de la hormona liberadora de la gonadotrofina y veremos su respuesta. Si aumenta la cantidad de gonadotrofinas con esos análogos, quiere decir que la falla era hipotalámica y que no se estaba produciendo esa secreción pulsátil de hormona liberadora de la gonadotrofina. Pero si no produce, la falla es hipofisiaria. Hay algo, una alteración en los receptores o algo que impide que responda al estímulo hipotalámico. Entonces, con este flujograma vamos a ver cuál es el manejo más adecuado de una paciente con una amenorrea secundaria. Pasemos a responder las preguntas. La causa más frecuente de amenorrea es, dentro de las 5 causas que nos dan, bueno, la más frecuente es el embarazo, obviamente, pero la pregunta debió ser cuál es la causa más frecuente de amenorrea secundaria. El cariotipo más común de la ligenesia gonadal mixta, recordemos, la ligenesia gonadal mixta, por lo que es mixta, tiene cariotipo tanto femenino como masculino, de 46XY, 45X0. Recordemos que es un paciente que es fértil, que puede ser hombre o mujer fenotípicamente, y que tiene algunos rasgos, algunos estigmas del síndrome de Turner. Acude a su consulta una paciente con 25 años, refiriendo un bache amenorreico de 28 meses de duración y un test de gestación negativo. Quiere decir que esta paciente, dice un bache amenorreico, es que ha tenido antes su ciclo menstrual. Quiere decir que es una paciente con una amenorrea secundaria y que la principal causa de amenorrea secundaria fue descartada, que es la gestación. Entonces, lo que se debió hacer acá es un dosaje hormonal. La exploración ginecológica y mamaria es normal, lo que se expresa, y se administra progesterona y se produce el sangrado. Como ha respondido al test de los gestágenos, esto quiere decir que es una paciente que no presentaba ovulación. Entonces la respuesta sería diagnóstico de anovulación a nivel ovárico. Clave 4.